Bienvenidos a un nuevo podcast de otro. Muchas gracias, Uriel. A continuación hablaremos de dos autores que considero son súper importantes en la literatura latinoamericana. Muchas gracias, Uriel. A continuación hablaremos de dos autores que considero son súper importantes en la literatura latinoamericana. Tema más con su anfitrión Jaime Becerril. El día de hoy, 13 de octubre del 2020, tenemos invitados a los señores Said Belmonte, César Uriel Tobar Sánchez, José Eduardo González y Pablo Rayón, el cual nos abarcarán un poco más sobre los temas vistos en clase, que son literatura norteamericana, producción literaria en América y generación del 98. Con esto dicho, damos inicio a este podcast. Empezamos, Lalo. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la literatura norteamericana que se dio a conocer años posteriores al realismo y naturalismo, por lo cual es algo distinta a estas dos porque es más, da a resplandecer esa imaginación de los autores. También te habla sobre mucho, sobre la vida cotidiana de los personajes, pero con un poco más de imaginación, y no tan realistas las historias, pero a la vez sí. Te cuenta sus motivos y la psicología de estos personajes. Por ejemplo, tenemos de los escritores Mark Twain, que escribió Las aventuras de Tom Sawyer, un libro que yo, la verdad, lo leí en mi infancia, muy bueno. Luego está el escritor de Moby Dick, Herman Melville, que se trata de un marinero que busca venganza a una ballena, la cual se comió su pierna. Y luego está Edgar Allan Poe, que escribió varios libros de terror, más que nada, pero entre esos están narraciones extraordinarias y muchos otros. Ok, me parece muy bien. Tenemos que hacer un comentario que hasta ahora la mayoría de los periodos y los temas que hemos visto anteriormente nos hemos enfocado en las culturas europeas y orientales. Sin embargo, en América también se desarrolló pues, literatura importante, como ya lo mencionó mi compañero, ya que reflejaría las circunstancias históricas en las que se estaba viviendo en Norteamérica. La literatura norteamericana mayormente se centra en el significado profundo de las sensaciones que experimenta el individuo frente a las cosas. La verdad me parece muy interesante estos temas que vamos a abarcar, ya que son pues el inicio y también las diferencias que había entre la vida pues de esta época, que más o menos son 1776 que dio inicio a esto, y pues la actualidad, 2020. La verdad se me hace muy interesante. ¿Quieres comentar algo más, José? Un punto que cabe recalcar es que, la verdad, muchos de esos autores no escribían tan similar sus obras, le daban su toque. También otra cosa que he notado es que muchos se basan de sus infancias o de donde vivieron. Por ejemplo, las aventuras de Tom Sawyer, en muchas de las partes se basan en Missouri, que es un lugar donde vivió el autor. Ok, sí, efectivamente. Aunque algunos de los textos producidos en Norteamérica estaban influenciados por las corrientes en boga, romanticismo y realismo, también las obras tomaban un punto de vista diferente al estar alejadas del centro, en donde se desarrollaban dichos movimientos. También tenemos como principales características de esta, ya que los objetos de la obra se convertían en una simbolización. Eh, Había una visión subjetiva individual y una conciencia como fuente de interpretación de la realidad. Otra cosa a abarcar es que también fuente de experiencias más significativas, sencillez expresiva, o sea, estilo sobrio y elemental, entre otras muchas más, entre otras muchas más características se pueden encontrar en esta literatura de esta parte del mundo. ¿Algo más que quieras anexar, Lalo?
Bueno, también algo que quiero complementar en esta parte es que esta literatura norteamericana se dio gracias a que en los primeros años, como nación libre en Estados Unidos, intentaron organizar al país creando la constitución política con la que podrían regirse bajo sus propias leyes. Y de ahí se fueron dando ideas más liberales para crear también su propia literatura. ¿Quieres complementar Efectivamente, algo, Jaime? sí, efectivamente. Esto, lo que comentó mi compañero, es por lo que los primeros escritores literarios se dedicaron a exaltar lo que es el patriotismo, así como los valores de igualdad, libertad, la verdad, tal como estaban escrito en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Con el paso del tiempo, los escritores norteamericanos empezaron a expandirse y comenzaron a hablar más de temas importantes para los ciudadanos, separándose así de los autores ingleses y todo lo que tenga que ver novelas con Europa. Eso es todo. Sí, algo que yo me he dado cuenta al leer los libros es que te metes a ese mundo de la historia. Te sientes como si estuvieras ahí y eso me agrada porque hace que no te sientas, o sea, hace que no sientas tan separado de ese mundo del libro a la vida real o que tú lo sientas como si estuviera pasando al lado de ti al leerlo. Ok, ok. Ya para hacer cierre en este tema 8, pues la naciente literatura norteamericana no representa como tal lo habíamos visto pues en los temas anteriores, que son mayormente europeos, como lo comenté hace rato. Un movimiento que se haya expandido a otras partes. Eso solo la expresión literaria de un país que recién se estaba configurando como es Norteamérica y que buscaba una identidad propia a través de la cual expresarse, que es la literatura, obras, narraciones, entre otras muchas cosas más. Era atrevida, aventurera y que al parecer tenía un afán de conquista que formaría parte de la literatura como la conocemos hoy en día. Bueno, ya haciendo este cierre, damos inicio a lo que es el tema 9, que lo va a explicar nuestros compañeros César Uriel y Said Belmonte, el cual es producción literaria en América. Adelante. Ahora en este tema que es producción literaria en Latinoamérica, hablaremos al respecto de los autores que han hecho obras famosas en nuestros países y también hablaremos de cómo es que llegó el romanticismo y todos estos tipos literarios, estos tipos de textos literarios a nuestro país, bueno, a nuestros países y de cuáles fueron las obras más famosas. Así que primero iniciaremos con Alonso de Ercilla, que fue un famoso poeta español, quien fue educado en la corte y sirvió al príncipe Felipe y Felipe II. Este poeta partió de Londres hacia Chile en 1555, donde participó en guerras y en batallas, y escribió su más famoso poema, que es La Araucana. Este poema es épico de exaltación militar y contiene 37 cantos, donde narran los hechos más significativos de dicha expedición que hizo hacia Chile. Este también se le conoce como un poeta que solamente tiene pues, textos épicos, y el más famoso es el ya mencionado, que es la Araucana. Después vamos con Bernardo Balbuena, que también fue un escritor español, pero vivió gran parte de su vida en México. Específicamente llegó a México a los 22 años, ya que su padre tenía territorio aquí en América. Y estudió en la Universidad de México, donde cursó Artes y Teología, y también donde fue sacerdote. Y su
Su poema más conocido se llama Grandeza Mexicana, en donde describe la Ciudad de México y pues nos narra cómo es en ocho capítulos. Y el último, pero no el menos importante, se llama Gutiérrez de Cetina, que también fue un poeta español, pero vivió en México y en Italia, y ese tiene, de los tres que les he mencionado, este es el que tiene una historia un poco más complicada, ya que después de llegar a México en 1556, su rastro desaparece y básicamente desaparece del mundo, y por eso lo consideraron como alguien que ya había muerto, como alguien fallecido. Pero hasta la fecha, se conservan 5 madrigales, 244 sonetos y 11 canciones de él, y se estima que él escribió muchísimas más. Muchas gracias, Uriel. A continuación hablaremos de dos autores que considero son súper importantes en la literatura latinoamericana. El primero está Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza. Nació en Taxco, en Nueva España, y fue graduado de la Real y Pontificia Universidad de México, siendo bachiller en Artes y Cánones. En España logró ser bachiller en Derecho Civil. Algunos de sus biógrafos aseguran que cuando quiso impartir cátedra, su aspecto físico hizo que se le negara el trabajo, debido a que era una persona jorobada y tenía un malestar en la pierna que hacía que cojeaba. Entre las características más destacadas de su teatro se encuentra el lenguaje fino y los versos cuidados, así como el uso de personajes de gran profundidad. Sus temas exaltan los valores humanos y está en contra de la mentira. Incluso tiene una gran referencia en la literatura, donde varios dramaturgos de la actualidad usan su estilo en sus obras de teatro. Sor Juana Inés de la Cruz es considerada una de las escritores más importantes de México. Juana Inés de Asbaje y Ramírez fue una destacada ensayista y poeta. Aprendió a leer a los 3 años, acompañando a su hermana a clase. Quiso disfrazarse de hombre para entrar a estudiar a la universidad, pero su familia no le dejó. Sabía latín, portugués y náhuatl. Ingresó a las Carmelitas Descalzas a los 16 años y se cree que por un desengaño de amor, aunque ella misma afirma que fue para poder dedicarse a los estudios, entró al convento de San Jerónimo, donde se quedaría toda la vida. De hecho, siempre hubo esa cultura de discriminación, ya sea por su aspecto o género. Se le llegaban a cerrar las puertas a trabajos y estudios. Sin embargo, tratan de hacer lo imposible para llegar a cumplir su objetivo. Como hemos podido observar, los movimientos literarios europeos escritos en Latinoamérica conservaron una gran parte de sus características. Sin embargo, los escritores supieron adaptarlas y recrearlas en sus propios espacios, haciendo que los textos fueran una mezcla como una comida extranjera y con un poco de especies latinoamericanas. Se puede decir que los textos aquí expuestos tienen un entorno diferente, ya que podemos identificarlos con los poetas y sentirlos más próximos a nosotros. Ok, me parece muy interesante lo que comentan mis compañeros sobre la producción literaria en América y cómo ha evolucionado esta y ha dado sus frutos en la actualidad. Ya por último, seguimos con mi compañero Pablo Rodríguez Rayón, el cual nos va a introducir y explicar un poco más sobre la generación del 98. Adelante, Pablo. Gracias, Jaime. Sí, yo voy a hablar de la generación del 98, pero vamos a empezar por algo bueno. En 1898, en España, por varios acontecimientos que le habrían de cambiar para siempre, estos acontecimientos, fue la pérdida que tuvo de sus colonias en Latinoamérica. No fue un impacto muy grande para los españoles, sin embargo, lo fue muchísimo para el movimiento de liberación de Cuba. Además de que en 1898 Estados Unidos iniciaba hostilidades con España debido a una explosión del acorazado Maine. Los estadounidenses culpaban a los españoles por su hundimiento, mientras España negaba dichas acusaciones. Además, también el Tratado de París, promulgado el 10 de diciembre de 1894,
hizo que España terminara dándole la independencia a Cuba, mientras Puerto Rico y las Filipinas se incorporaban a Estados Unidos. Esta pérdida fue para los españoles un golpe demasiado duro, porque en su patriotismo y su nacionalismo, haciendo que España se sintiera desmoralizada y derrotada. ¿Qué más puedo comentar? Una de las obras demasiado importantes en ese tiempo fue Niebla. Es una novela existencialista de Miguel de Unamuno, que narra la vida de Augusto, un joven intelectual que se enamora de una chica llamada Eugenia. Lamentablemente ella lo abandona por otro hombre justo antes de casarse. La ruta de Don Quijote de José Martínez Ruiz, también llamado Azorín, nos describe los lugares por los que pasó el Quijote y que Azorín estuvo visitando. Entre algunos de los lugares escritos se encuentra Agramasilla de Alba, Puerto La Pinche, El Alcázar y muchos más. ¿Qué más? También otro libro muy importante fue El Árbol de la Ciencia, de Pío Baroja. Cuenta la vida de Andrés Hurtado, un estudiante de medicina que vive la etapa del desastre del 98. El personaje de Andrés se presenta como alguien sin vocación para estudiar y sin saber precisamente qué es lo que desea en su vida. Posteriormente, Andrés se casa con una chica llamada Lulu, lo que hace que contemple un breve periodo de tranquilidad. ¿Qué más puedo argumentar sobre la generación del 98? Esta misma buscaba encontrar una respuesta filosófica al problema que vivía España. Su objetivo era resolver la crisis nacional y sus dilemas personales. De la misma manera, por lo tanto, sus problemas filosóficos tenían que ver con la búsqueda de una verdad que pudiera servir para establecer una base que ayudaría a resolver los conflictos. ¿Qué más puedo comentar? Una de las características importantes también sería que... Es que no sé qué otra cosa puedo decir. Otro escritor también importante sería Andrés González Blanco, y a su obra la llamaría Generación del Desastre. Y creo que ya sería todo. Y bueno, pues ya regreso contigo, Jaime.